¿Qué es el diseño sonoro? ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de él? El diseño sonoro va a ser toda aquella información auditiva que sea relevante para la experiencia del juego, ¿sí? Con información auditiva básicamente me refiero a todos los sonidos que estén dentro del juego, ¿sí? O sea, tales como la música, los diálogos, los efectos de sonido, los sonidos que producen locaciones y por supuesto también los sonidos de la interfaz de usuario, ¿sí? Todos estos sonidos están diseñados por el diseñador sonoro y todos estos cumplen un propósito, ¿sí? El diseño sonoro tiene como objetivo enriquecer o exaltar la narrativa, ¿sí? Y la inmersión que puede llegar a producir un juego. Vale aclarar que a veces el término inmersión se suele confundir con realismo, ¿sí? En este caso no me refiero específicamente a qué tan realista, ¿sí? Qué tan cercano a un sonido en el mundo real puede llegar a ser, sino que me refiero a qué tan creíble es ese diseño sonoro dentro del mundo propuesto por el videojuego, ¿sí? Ese es el objetivo principal que tenemos que tener como diseñadores sonoros a la hora de comenzar a pensar y a diseñar todos estos sonidos que van a formar parte justamente de este mundo propuesto por el videojuego. Para comenzar a entender un poco más cuáles son las características que puede llegar a tener el sonido o inclusive la incidencia que tiene dentro del videojuego, es necesario entender que los videojuegos tienen en su gran mayoría dos maneras de dar feedback al jugador, ¿sí? Por un lado tenemos la visual, a través de la pantalla el juego nos da toda la información que nosotros podamos llegar a necesitar para experienciar justamente el videojuego. Y por otro lado, a través de los parlantes o el sistema de reproducción de sonido que nosotros tengamos. Hay que tener en cuenta que la visual, si bien da una parte de la información, se complementa muy bien con lo sonoro. ¿Por qué? Porque el sonido tiene la capacidad de resignificar lo que sea que nosotros veamos en pantalla. Por ejemplo, si una explosión ocurre a lo lejos y bastante fuera del centro de foco que nosotros tenemos mientras estamos jugando, y el sonido no nos da ese tipo de información, ¿sí? De que hay una explosión a lo lejos, probablemente la explosión pase desapercibida a menos que hagamos foco en eso. Sin embargo, si el sonido se dispara y escuchamos una explosión, automáticamente el foco va a cambiar y se va a transformar en esa explosión, por más de que nosotros no estemos mirándola. Acá también es importante remarcar que el sonido tiene la capacidad, ¿sí?, de dar otro tipo de información acerca de la ubicación, del tamaño y del peso que puede llegar a tener un objeto. No es lo mismo, por ejemplo, si vemos un objeto caerse en pantalla y el sonido reacciona de una manera mucho más brusca o mucho más violenta a lo que nosotros por ahí podemos llegar a entender o a dilucidar a través de la pantalla, lo cual empieza a dar otro tipo de información acerca de qué características puede llegar a tener ese objeto, ¿sí? Todas estas modificaciones que nosotros realicemos al apartado sonoro de un videojuego cuando lo estamos diseñando, ¿sí? Ya sea para remarcar algún detalle de un objeto o exaltarlo o hacer que una situación cambie totalmente de tono, van a formar parte de lo que nos vamos a referir como decisiones estéticas, ¿sí? Y para empezar a comprender un poco más cómo vamos a empezar a moldear justamente estas decisiones estéticas, en qué las vamos a basar, tenemos que empezar a comprender, bueno, cómo se empieza a aplicar el diseño sonoro a diversos parámetros dentro de un videojuego. Como es el caso de los objetos, ¿sí? Es algo muy recurrente en la gran mayoría de los videojuegos, el hecho de poder interactuar con parte ya sea del entorno o objetos en parte. Ahora, los objetos tienen características que son visibles a través de la pantalla, ¿sí? Los objetos nos permiten identificarlos. Es por esto que hablamos un poco de identificación y coherencia. Es decir, que si nosotros tenemos la capacidad de ver una característica particular de un objeto, como puede ser el material del cual está construido, entenderíamos que un diseño sonoro que vaya de acuerdo justamente con la narrativa que propone ese objeto, ese diseño sonoro debería reflejar al menos el sonido. Por ejemplo, si el objeto es de un material metálico, el sonido debería tener ese correlato metálico. Porque si no fuese ese caso y de repente el sonido es, no sé, el sonido de una madera, un sonido más bien plástico, también nos puede empezar a dar otro tipo de características y otro tipo de información propias de ese objeto que pueden estar o no de acuerdo con la narrativa propuesta del videojuego. Entonces, ¿qué tanta coherencia, sí, qué tan cohesivo es el sonido en relación a
lo que estamos visibilizando es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de producir sonidos para objetos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la respuesta a la interacción, ¿sí? Y con esto me refiero a qué tanto feedback, ¿sí? Qué tanta información auditiva le vamos a proporcionar al jugador cada vez que él realice una acción por sobre un objeto. Por ejemplo, acá tenemos escrito el caso de un golpe a una mesa, ¿sí? El golpe a la mesa debería reflejar, por un lado, el material de la mesa, por otro lado, el golpe, y además podríamos agregar todos los detalles que creamos necesarios, ya sea el golpe de la mano misma o inclusive si hay objetos arriba de la mesa, todos esos objetos deberían reaccionar también a este golpe, y no solamente limitarnos a el golpe plano y nada más. Todo esto tenemos que tener en cuenta que está pensado todo el tiempo para construir una mejor narrativa y para que el mundo sea más cohesivo. Otro factor que es muy importante a tener en cuenta es la variación y el contexto, ¿sí? Con variación específicamente hablamos de que por más de que nosotros tomemos el objeto o incluso en el mundo natural de la misma manera, no produce siempre exactamente el mismo sonido. Ahora, si bien es imposible de repente generar posibilidades infinitas para una misma reacción, podemos generar variaciones, ¿sí? Que den esta sensación de realmente hay muchos sonidos y cuesta identificarlos de manera individual a cada uno. Y por otro lado, y muy importante, tenemos también el contexto, ¿sí? El contexto hace referencia a el espacio en el que un sonido se produce. Por ejemplo, no es lo mismo si yo decido romper en esta misma habitación, ¿sí? Que tiene pisos de cerámico, que es cerrada. Si decido romper un vaso de vidrio, realmente el efecto de rebote y el sonido va a ser mucho más nítido, ¿sí? Va a tener justamente esta sensación de cámara. Ahora, ese mismo sonido, exactamente el mismo vaso, si yo lo transporto a otro espacio, como por ejemplo dentro de una iglesia, de repente el eco y la reverberación va a ser muy distinto y mucho más grande, o si incluso lo llevamos a un lugar desértico donde prácticamente el sonido se va a perder y no va a producir todo este efecto de detalle y demás, ¿sí? Entonces, esto es algo a tener en cuenta a la hora también de diseñar un poco espacios y de entender, bueno, qué cantidad de variedad le puedo agregar, no solamente con el volumen en sí o con el detalle o con la variedad del sonido mismo, sino también con el espacio en el que se encuentra. Y ahora, por último, es muy importante entender que muchas veces los sonidos, si bien requieren de cierta inmersión y cierto cuidado al detalle de que no sean exagerados y nos quiten quizás un poco de esta credibilidad que genera el mundo, también es importante entender que el sonido funciona como feedback, ¿sí? Y con esto me refiero a que muchas veces qué tan satisfactorio puede llegar a ser realizar una acción depende mucho del sonido. Por ejemplo, un caso muy típico son los videojuegos de lucha, ¿sí? Los videojuegos de lucha utilizan una mecánica que es bastante particular, que es, inclusive varios hack and slash también realizan lo mismo, esto de ir trabando la pantalla, ¿sí? Cada frame cuando se produce el impacto. ¿Para qué? Para realmente realzar ese impacto, ¿sí? Nosotros vemos el momento justo donde el golpe se produce. Y sumado a eso, los golpes de impacto que se suelen adosar a este tipo de videojuegos no es un impacto que realmente tiene mucho correlato con el mundo real, ¿sí? Sino más bien está bien exagerado para que nosotros lo escuchemos golpe por golpe, para que estos golpes tengan esa sensación de satisfacción, ¿sí? De realmente sentir que, bueno, estos golpes que están conectando tienen una fuerza que se condice con lo que yo veo en pantalla o realmente siento la fuerza del personaje mismo a la hora de realizar estas acciones, ¿sí? Bueno, continuando acá yo armé una serie de pequeños videos, ¿sí? Sobre el videojuego Cyberpunk, realizando distintos diseños sonoros, ¿sí? La escena va a ser exactamente la misma todo el tiempo y lo que van a ir cambiando son los sonidos adosados a la misma. Ahora, esto lo vamos a hacer justamente para empezar a entender cuál es el impacto o qué es lo que cambia dentro de una escena que sentimos como jugadores cuando el sonido toma otras características. Acá, por ejemplo, vemos este primer ejemplo que si bien sirve, ¿sí? Es cumplidor el sonido, quizás no refleja del todo la potencia que tiene el arma, al menos al nivel visual. El arma parece algo, un objeto bastante pesado, ¿no? Bastante tosco también. Y sin embargo, si escuchamos el primer sonido, el sonido del disparo, notamos que incluso parecieran hasta ser dos.
como que es un tanto extraño. Por otro lado, tenemos el sonido del mecanismo y de la explosión final. Vamos a escuchar eso. La explosión final está un poco perdida, si se quiere, en el fondo, ¿no? Para el tamaño que tiene, es un poco que pasa desapercibido. Y el mecanismo está correcto, sin embargo, si prestamos más atención, podemos ver que está hasta un poco desfasado de lo que sucede. Volvemos a lo mismo, no es un diseño sonoro que realmente impacte muy negativamente dentro del gameplay, pero tiene sus pormenores, ¿sí? Vamos al ejemplo siguiente y acá yo realicé unos cambios exclusivamente sobre el disparo y van a ver cómo afecta al resto de la escena. Ahora, esto lo sé porque lo hice yo, pero lo único que cambia dentro de este diseño sonoro es exclusivamente el disparo, ¿sí? Tanto el sistema de cerrojo como la explosión del final son exactamente las mismas y al mismo volumen, no hay variedad ahí. Sin embargo, la percepción, dado que el primer disparo tiene otra pregnancia, sí, otra potencia, cambia totalmente y de repente el arma ahora se siente pesada, incluso se siente como que genera mucho más daño. La explosión del final también se siente distinta, ¿sí? Todas estas pequeñas sutilezas son las que nosotros tenemos que empezar a manejar a la hora de decidir qué características les podemos llegar a dar a un objeto, ¿sí? Y por último, vamos a ver cuál es el diseño original, ¿sí?, que planteó la gente de CD Projekt Red para este arma. Bueno, y acá podemos ver que es totalmente todo distinto. Y también el arma ahora se siente que tiene otro peso, es otro calibre. El mecanismo es mucho más pesado y la explosión del final también. Tiene otra pregnancia, tiene otra sensación de potencia.